Vamos a orar esta mañana para rogar al Señor su dirección. Su Espíritu Santo nos guíe y nos prepare para estar sensibles a su palabra preciosa y que podamos aprender de Él en esta mañana, que es lo más importante. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te doy gracias por este nuevo día que tú nos has dado, mi Señor. Gracias porque eres bueno todo el tiempo y todo el tiempo eres bueno, Señor. Gracias porque nos dices una semana, nos das un nuevo día hoy donde nos has permitido ya hacer tantas cosas que a veces no lo notamos, Señor, todo lo que hacemos, y es porque tú lo permites, porque tú nos das las fuerzas, la salud, nos das las ganas, Señor, y en medio también de todo lo que nos haces pasar, tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre precioso. Bendice mis hermanos, mis hermanas que se han conectado a tiempo y los demás que puedan escuchar este mensaje cuando esté ya en la red, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra hoy nos va a hablar y somos privilegiados, Señor. Somos privilegiados en el hecho de poder recibir este mensaje tuyo para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amadas y mis amados, bendiciones. Esta mañana vamos a hablar de la palabra del Señor. Vamos a aprender de la palabra de Dios. La predicación de hoy tiene como título, Echa tu red otra vez. Vamos a estar basados en la palabra del Señor, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5 y en el verso 1. Lucas 5:1. Voy a leer en la palabra del Señor. Si tienen sus Biblias, pues ahí la pueden seguir, ¿verdad? Dice la palabra, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Habiendo descendido de ellas, perdón. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vamos a parar y después seguimos leyendo su palabra. Echa tu red otra vez. Nadie, en la historia de la humanidad, nadie habló nunca como Jesús. Él hablaba y la gente se agolpaba para escuchar su palabra. Ningún hombre en toda la historia de la humanidad ha impactado tan fuertemente al mundo con sus palabras como nuestro Dios. Jesús fue, es y será por la eternidad Dios en todo el sentido de la palabra. Hoy mismo, millones de personas están reunidas, algunas por este medio, otros en los templos, ¿verdad? Donde ya se pueden reunir para escuchar acerca de Él. Y esto que pasó, ¿verdad? Hace más de 2300, 2400 años, y su palabra todavía sigue creando y sigue impactando al mundo. Por eso es que nosotros como hijos de Dios no debemos dejar de creer en su palabra, ¿verdad? Ni dejar de hablar de su palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? De todas las cosas, todo este mundo pasajero, todo lo que somos nosotros mismos nos vamos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que, desde que Jesús vino a la tierra, y no solamente durante los días domingos, ¿verdad? Que normalmente la iglesia del Señor se reúne en los templos, sino todos los días, multitudes enteras se reúnen en el nombre del Señor, buscando ¿qué? O sea, yo no sé si usted se ha preguntado, cuando el Señor predicaba, ¿por qué tanta gente se reunía para buscarlo? Ahí donde leemos dice que muchos querían escuchar su palabra, pero no eran todos. Muchos
andaban detrás de él porque sabían que donde el Señor estaba, había abundancia. Y eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Si el Señor está con nosotros, Él es nuestro proveedor y va a haber abundancia en nosotros y en lo que tenemos. Pero ellos no lo buscaban buscando y creyendo en Dios, sino buscaban solo la parte material, el alimento del cuerpo físico. Muchos otros seguían al Señor para acusarle o para ver dónde se equivocaba y llevarlo ante los tribunales, hablando de los fariseos, ¿verdad? Los saduceos y otros más por ahí. Otros se reunían alrededor de él y le buscaban porque querían ser sanados. Querían ser sanados. Otros estaban endemoniados y querían que el Señor sacara los demonios de ellos, de sus familias, porque habían escuchado. O sea, por eso es lo que digo. Yo no sé si nosotros como hijos de Dios hemos dimensionado cuán grande es nuestro Dios. O sea, el mundo ha escuchado de Dios y muchos le buscan porque saben que en Él están todas las cosas. Hay abundancia, hay sanidad para nosotros. Dios es Dios de milagros. Hay protección, hay cuidado, hay enseñanza, hay promesas, hay tantas cosas que están en nuestro Señor y que lo reúne todo. Por eso el mundo le busca. Algunos decían, como dice la palabra en Lucas 4:32, este habla con autoridad, no como los religiosos, sino ni como los fariseos. Otros, nunca nadie ha hablado como este. Porque recordemos algo, mis hermanos, ese mensaje que Juan el Bautista predicó en el desierto. He aquí, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y viene uno detrás de mí, decía Juan, el cual yo no soy digno ni siquiera de amarrar o desatar la correa de su sandalia, de su zapato, de lo que fuese. Él dice, cuando venga, yo los bautizo ahorita con agua, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo, fuego. O sea que, y cuando el Señor inició a predicar, la palabra que salía de su boca siempre causaba un efecto. Y saben, esa palabra que Él habló nos fue transmitida a nosotros el día de hoy, y su palabra, dice, permanece para siempre. Su palabra no ha cambiado. Por lo tanto, la palabra que también nosotros hablemos tiene que causar un efecto en las demás personas, habiéndolo causado ya en nosotros mismos. En una oportunidad, unos soldados, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Recibieron en Juan 7:46, recibieron la orden, ¿verdad? De ir a prender al Señor, y regresaron ante los fariseos diciendo, no, a este no lo tocamos, o sea, nadie ha hablado como él. Juan 7:46. Ahora, nosotros que somos cristianos, ¿tienen la idea extraordinaria de la figura de Jesucristo, del Dios de la Biblia, lo que hablamos el domingo pasado, el Dios de la Biblia, ese Dios en el cual hemos creído, ese Dios vivo, ese Dios maravilloso, ese Dios todopoderoso en el que usted y yo hemos creído? Hemos tenido un encuentro realmente con Él. Porque cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, nunca puede seguir siendo el mismo. Un encuentro con Jesús significa una transformación de las vidas de las personas. O sea, mis hermanos, no podemos decir que somos hijos de Dios, que ya hemos creído, que nos hemos arrepentido, que ahora es el Señor de nuestra vida y que no exista un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una evidencia de que ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo lo decía, nadie ha hablado como Él. Habla con autoridad, no como los religiosos ni como los fariseos. Otros decían, nunca nadie ha hablado como este. O sea, el mundo reconocía
que Jesús, que las palabras de Jesús tenían poder. Y amén, porque así es. Las palabras de Jesús tienen y tendrán poder hasta el último momento en que estemos con Él. Y esta mañana nos corresponde, bueno, hablar de una transformación especial. Dice la palabra, donde estamos leyendo en el capítulo 5 y el verso número 4. Okay. Primero, las multitudes estaban siempre alrededor del maestro, ¿verdad? Siempre. Cada quien por su interés, pero estaban cerca, estaban alrededor de él. El Señor muchas veces buscó la orilla y subió a una barca para poder predicarles, porque dice la palabra del Señor que cuando Él predicaba, la gente lo apretujaba. La gente lo estrechaba, porque todos querían estar cerca. Yo imagino que muchos querían tocarlo, ¿verdad? Recordemos a aquella mujer que por 12 años tenía un flujo, y dice la palabra del Señor que se abrió campo entre la multitud, y me imagino que muchos la reprendieron, pero a ella no le importó. Se abrió campo y hizo todo el esfuerzo y llegó hasta donde el maestro y por detrás tocó el manto suyo y fue sanada. La gente lo apretujaba, la gente querían todos estar cerca. Por eso el Señor subía a una barca, porque tenía más paz, más tranquilidad para poder hablar de la palabra del Señor. Y dice la palabra que el Señor, viendo dos barcas, ¿verdad?, que estaban cerca en el capítulo 2, en la orilla del lago. Aquí tengo mi Biblia. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, ya habían terminado su labor. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, ¿sabes? Diremos, qué casualidad, ¿verdad? ¿Por qué no entró en otra de otro que había por ahí? Había muchas barcas. Pero entró en la de Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí hay algo interesante. Ya ellos estaban lavando sus redes. En una ocasión se me dio la oportunidad de ir a pescar con redes de este tipo, no de barcos inmensos, ¿verdad?, sino barcas, pero redes, en fin. Y es cansado, pero es cansadísimo el hecho de echar las redes, de dejarlas ahí 12, una noche completa, y en la mañana empezar a levantarlas pesadas con todas las hojas, palos, con todo lo que se le han enredado, más los peces que han caído en esa red. O sea, era un trabajo agotador. Y dice la palabra que ellos ya estaban lavando sus redes. Y el Señor enseñaba a la multitud. Y el verso 4 nos dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La palabra del Señor no lo dice, pero yo lo analicé así. Yo me imagino que en ese momento se armó un conflicto, ¿verdad?, en la mente de Pedro, porque Jesús no era pescador, él era un carpintero, y ahora andaba, ¿verdad?, predicando el mensaje que había sido, por el cual había sido enviado, pero era carpintero. Ese era el trabajo del Señor. Pedro había pasado la mayor parte de su vida en el mar de Galilea. Conocía los vientos, conocía las mareas, conocía el cambio de la luna, conocía los lugares buenos de pesca, conocía cuándo se podía, cuándo no. Él era un hombre de mar, era un hombre de pesca, conocía todos los detalles, y todos esos detalles habían sido puestos la noche anterior para pescar y no habían pescado nada. Se echaron las redes, tuvieron que sacarlas y limpiarlas y no había un pez en ese momento.
Y acá en el verso 4 vemos que dice, cuando terminó de hablar, siempre preguntémonos eso, ¿quién? El maestro, ¿verdad? Jesús. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Y vean qué bello que es el Señor, ¿verdad? Qué lindo que es. Dios, el Señor nunca, cuando Él habló, por eso era tan tajante con los fariseos, ¿verdad? Y por eso no se le podían enfrentar, porque Él hablaba con las palabras. Dice, lo que me fue confiado a mí, nos dijo a nosotros una vez el Señor, eso yo se los estoy dando a ustedes. Lo que mi Padre me dio a mí, yo se los transmito a ustedes. Por eso el Señor, siendo Dios, tenía una autoridad que era imposible, no había manera de enfrentársele. No pudieron encontrarlo, por más que quisieron en un error, porque en él no había error. Es Dios. No hay error en él. No hay equivocación en él. Es perfecto. Gloria sea su nombre. Y el Señor cuando hablaba y cuando decía, no tomaba parecer. Por ejemplo, él aquí no dice, la palabra no dice que le dijo, mira, ¿qué te parece si vamos a pescar otra vez? El Señor imperativamente les dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esa fue la orden. Boga mar adentro y echad tus redes para pescar. Se ve que Pedro había estado toda la noche, ¿verdad? Y no habían pescado nada, absolutamente nada. El que tenía, hablándolo humanamente, el que tenía el conocimiento era Pedro. Él sabía del mar, él sabía de cuándo un día era bueno, cuándo no, él sabía las mareas, él sabía todo, porque era el pescador. Y qué interesante, ¿verdad? Pero lo que no sabía era quién se había subido en su barca, aunque había escuchado. Porque recordemos, muchos de los discípulos, hermanos, aunque anduvieron con el Señor y estuvieron con ellos, al final, recordemos, lo vimos el domingo pasado o antepasado, cuando el Señor resucitó, algunos todavía incrédulos, ¿verdad? No creían que el Señor había resucitado y Él se los había dicho, Él se los había comunicado, pero no creían. Entonces, Pedro en este momento, ¿verdad? Estaba como con un conflicto en su mente. El Señor le ordenó, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y en ese momento, Pedro contestó de una manera extraordinaria. Ya no quiso discutir más con el maestro, ya no quiso refutarle más. Respondiendo le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Le dice, Señor, ya lavamos las redes. Estamos cansados, no hemos dormido, estamos agotados físicamente. ¿Y qué dice la segunda parte de este verso? Más en tu nombre, más en tu palabra, echaré la red. Perdón, no dice en tu nombre, dice en tu palabra. O sea, el Señor le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, vuestras redes. Y Él le dice, en esa palabra que tú has dicho, echaremos la red. Echaremos la red. En tu nombre echaré la red. Él no le dijo, mira, Señor, vamos a dejar de lado que tú sabes menos que yo. No, de una vez aceptó, ¿verdad? Porque el Señor, aparte del milagro que en ese momento iba a hacer con la pesca, el Señor traía un trabajo más especial para este hombre, para este pescador, para este hombre que toda su vida había vivido de la pesca. El Señor traía un trabajo más especial que lo vamos a ver. El hecho de que estuve trabajando toda la noche sin éxito y ya estoy cansado, Él no le dijo nada más, ¿verdad?
sé que no hay pesca, no vamos a hacer nada. Quizás había duda, y muy posiblemente había duda en la mente de Pedro, humanamente, pero él dice, en tu nombre voy a echar la red. ¿Ah? En tu nombre voy a echar la red. Algo sucedió en la mente de Pedro, y quiero tratar de entender qué es lo que pasó en ese momento, porque él tenía toda la autoridad como pescador de preguntarle al Señor todas las cosas que él quisiera. Pero dice la Biblia que no lo hizo y echó la red donde el Señor le estaba indicando que la echara. Y la palabra nos enseña ahí mismo, ¿verdad? Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ese es el milagro del Señor, ¿verdad? Tan grande fue la pesca y tan maravillosa, dice que en ese momento, entonces dice, hicieron señas a sus compañeros, el verso 7, que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, y aquí está la transformación de este hombre, ¿verdad? Viendo esto, Simón Pedro dice, número 1, cayó de rodillas ante el Señor. Se humilló ante el Señor. Se humilló ante aquel que él pensaba que no sabía, pero era el que tenía el poder, era el todopoderoso, era el maravilloso, era Jesús de Nazaret, el que había subido en su barca. Y dice, caen de rodillas ante el Señor diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro en ese momento estaba reconociendo que era un hombre pecador. Y en ese momento estaba también ya siendo transformado para el trabajo que Dios le iba a dar. Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Vean ustedes, ¿verdad? Tenían miedo. No era que estaban reconociendo en ese momento, recordemos, eran hombres de mar, eran hombres duros, eran hombres llenos de pecado como usted y como yo, hasta que el Señor nos encontró. Tenían temor de lo que habían visto. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas. Qué lindo, ¿verdad? Que el Señor, cuando estemos en medio de las pruebas, de las dificultades, de las aflicciones, Él nos dice a nosotros, igual que a Simón Pedro, no temas, Alexis. No temas, Elizabeth. No temas, Rosy, Ricardo, Ruth. No temas. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Jesús le dice a Pedro, no te hagas un problema, Pedro. Yo traigo algo más importante para ti. Te voy a hacer un pescador de hombres. Esa es la otra cosa importante que sucedió ese día. Los que tienen un encuentro con Jesús, mis hermanos, cambian de oficio. Antes el trabajo casi nuestro, o nuestra vida, lo que hacíamos era servir a Satanás. A lo que Él nos decía, a lo que Él quería, a donde Él quería mandarnos, a donde Él quería que fuésemos. Ahí nuestro trabajo era servir a Satanás. Pero luego de venir a Jesús y reconocer que necesitábamos un cambio en nuestra vida, ese oficio que teníamos tiene que haber cambiado en nosotros imperativamente, mis hermanos.
tiene que haber cambiado. Ya no puede ser que sigamos siendo igual, que sigamos siendo los mismos, que digamos que somos cristianos pero que no hay cambio, que digamos que somos cristianos pero esta semana no hubo nada en nuestras vidas, no sucedió nada, no compartimos, no leímos, no oramos, no hicimos nada. Toda persona, como dije al principio, que tiene un encuentro verdadero con Jesús, cambia su manera de vivir y de hacer las cosas. Ya no confía en su propio conocimiento, ¿verdad? Ya no confía en su propio conocimiento, sino que todo lo que hace, lo hace en el nombre de Jesús. Lo hace en el nombre de Jesús. Ahora, ellos habían escuchado de las cosas que Jesús hacía, ¿verdad? Y muy posiblemente Pedro estuvo escuchando el mensaje que Jesús daba a la multitud. Quizás cansado, quizás durmiéndose, pero escuchó. Y volvemos a lo mismo, mis hermanos, cuando la palabra sale de la boca de Dios, cambia, rompe los esquemas, rompe las cadenas, cambia las vidas, cambia los corazones, cambia las mentes de la persona que es afectado por su palabra preciosa. Quizás Pedro estaba desanimado, ¿verdad? Porque la pesca significaba el alimento para su familia. De eso vivían. Y no habían pescado nada. Y quizás escuchó aquel mensaje del Señor desanimado por el fracaso que habían tenido, ¿verdad? Algunas veces nosotros también nos encontramos así, escuchando a Jesús, recibiendo la palabra de Dios, pero concentrados en el cansancio, concentrados en lo agobiado que estamos, desesperanzados, angustiados por no tener resultados, afligidos por nuestras cuestiones económicas, afligidos por la enfermedad de tal persona, afligidos por los problemas con nuestra familia, y escuchamos la palabra más concentrados en lo que estamos viviendo que en el mensaje cambiador que estamos escuchando. Y ahí es donde muchas veces la palabra no obra en nosotros, no obra cuando estamos más preocupados por el problema que tenemos que en escuchar la solución para nuestro problema. O muchas veces buscamos escuchar la palabra de Dios. Voy a escuchar, yo lo he escuchado. No voy a escucharlo para ver si Dios me habla. Voy a escucharlo porque sí, yo tengo una enfermedad y quiero ver si Él me sana. Voy a escucharlo porque estoy pasando un problema económico y quiero ver si el Señor me soluciona eso. Voy a escucharlo porque tengo un problema con esto y necesito que el Señor me ayude. Y muchas veces condicionamos el escuchar la palabra del Señor, esa palabra que cambió a ese pescador, a ese hombre duro, a ese hombre lleno de pecado como Pedro, condicionamos el escuchar la palabra del Señor para que Él nos dé algo y no escuchamos la palabra del Señor en agradecimiento, sabiendo que el mensaje que Él tenga para nosotros va a cambiar el problema que tengamos, porque así lo dice la palabra del Señor. Tú estás trabajado, tú estás cargado, tú estás afligido. El Señor dice, ven a mí. Yo te voy a hacer descansar. Yo soy la solución. Todo lo bueno, todo lo que nosotros necesitamos, toda buena dádiva, todo lo bueno viene de lo alto, viene del Señor. Por eso tenemos que escuchar la palabra del Señor, concentrados en la palabra del Señor y dejar de lado nuestros problemas y aflicciones y todo lo que estemos pasando, porque siempre van a estar mientras estemos en esta vida que tenemos acá en la tierra. Mas todo esto tendrá su fin, como lo vimos el domingo pasado, ya lo predicamos, ¿verdad? Pero en este momento, que la concentración nuestra pueda estar en la palabra de Dios, en lo que podemos recibir del Señor, en lo que Dios nos está hablando.
Saben, muchas veces escuchamos la palabra del Señor y el Señor nos habla y nos habla por medio de su palabra con citas, nos habla claramente y nosotros omitimos o no ponemos atención y al final quedó como una predicación más. Muchas veces ustedes no tienen idea lo que se dura preparando un mensaje del Señor. Porque es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar atentos a lo que Él nos está hablando el día de hoy. En ese momento, cuando el Señor estaba predicando, Él lo estaba escuchando, Pedro, ¿verdad? Quizás lo que el Señor hablaba no le hizo mucho efecto, ¿verdad? Pero recordemos que el Señor traía este milagro porque traía ese trabajo tan grande que le dio a Pedro y que le dio a usted y a mí. De ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Usted ha recibido también ese trabajo. Ahora somos pescadores de hombres. Es probable que la situación que te toca vivir o nos está tocando vivir no nos permite a veces ver al maestro a nuestro lado. ¿Saben, hermanos? A veces le damos tanta atención al problema, a la aflicción, a la necesidad, a la enfermedad, que no nos deja ver que el Señor está a nuestro lado y Él está a nuestro lado. Él está a nuestro lado. Y no estamos solos. Hasta puedes pensar que te abandonó. Muchas veces estamos pasando, mis hermanos, y recordemos todo lo que nosotros pasamos. Las pruebas vienen de parte de Dios. Para pulirnos, para mejorarnos, para que podamos ver el Maestro a nuestro lado, para que aunque estemos llenos de dolor, de sufrimiento, podamos entender que el Señor está conmigo ahí y que Él me ha dado promesas en su palabra de que Él no nos dejará pasar por nada que nosotros no vayamos a soportar, que Él no nos va a dejar ir más allá hasta la muerte. Recordemos a Job, el diablo viene y le dice, mira, tú sí así, bueno, yo te doy permiso, inclusive si Satanás nos toca, es porque el Señor se lo permite, como lo hizo con Job y como lo hizo con Pedro, mis hermanos. Y era nada más para qué? Para mostrar su poder grandioso, para mostrarle a Satanás que aquellos siervos suyos estaban con su cobertura, para enseñarle a Satanás que aquellos siervos vivían para él y luego fueron hombres que fueron levantados como Job. Y dice la palabra del Señor, después de que todo lo que Dios permitió que Satanás le quitara menos su vida, no toque su vida. No toque su vida, dijo el Señor. Porque la vida de Job era del Señor. La vida suya y la mía es del Señor porque Él nos compró. ¿Usted entiende esto, mi amada hermana, mi amado hermano? Entendemos esto, que Él nos compró, que nuestra vida es de Él, que Él conoce nuestras necesidades, que Él conoce lo que estábamos pasando. Él sabía que Pedro vivía de la pesca y que no había pescado, pero traía otro trabajo para Él. Traía otro trabajo para Él. Muchas veces el problema nos está aplastando y ya no podemos levantar nuestra mirada hacia donde vienen todas las cosas buenas para nosotros. Es posible, ¿verdad?, que Pedro y Jacobo, Juan, cuando anduvieron pescando, hicieron lo máximo humanamente para tratar de pescar algo y no pudieron.
Quizá nosotros también muchas veces hemos hecho y hemos probado muchas cosas. Nos hemos esforzado, hemos planeado estrategias, hicimos todo lo que pudimos y llegamos a un fin. Usamos toda nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra astucia para poder lograr algo, pero en nuestras fuerzas nos agotamos porque son fuerzas humanas. Llega el momento, ¿verdad?, donde Jesús deja de hablar a la multitud y vuelve a ver a los ojos a Pedro y le dice, lleva la barca para adentro. Y como tú me mandas, así yo echaré la red. Lo que Pedro no sabía era lo que el Señor traía para él. Igualmente, ¿verdad? Recordemos que al final ya del ministerio de Jesús, él habla con Pedro y le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte. Lo vimos el otro día, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ojalá que se acuerden. ¿Y qué más dijo ahí? ¿Qué más yo les digo? Dijo la palabra del Señor. Que el Señor les dijo. El Satanás me ha pedido para zarandearte, Pedro. ¿Y qué más? Ojalá que usted lo esté recitando ahí de memoria. Pero cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor había permitido eso y sabía que Pedro iba a pasar por todas esas cosas e iba a venir pulido, iba a salir listo para guiar a sus hermanos, y lo vemos después del Pentecostés predicando la palabra del Señor abiertamente, y la gente se quedaba asustada porque sabían que Pedro no tenía conocimiento de aprendizaje, que Pedro no era un hombre docto, que no era un hombre de mar, era un pescador, era un mar hablado, pero que en este momento estaba ya pulido por el Señor, y el Espíritu Santo de Dios le había tomado para dar ese mensaje al pueblo, donde hubo muchos convertidos que se añadieron a la iglesia del Señor. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso cómo el Señor cambia lo que nosotros somos. Cambia a este hombre sin palabras y lo pone a hacer cosas que solo el Señor entiende, porque Él es Dios. Y nos pone a hacer trabajos que solo Dios sabe que nosotros podíamos hacerlo, porque Él es Dios. Y ahora nosotros hablamos de la palabra del Señor. Los que no hablábamos casi, ahora predicamos. Los que no teníamos mucho conocimiento, ahora preparamos lecciones. Ahora listamos trabajos para el Señor. Ahora compartimos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio esa autoridad de transmitir el mensaje suyo a las generaciones que necesitan del Señor. Y el Señor estaba llamando a uno más de los que Él iba a reunir y que deben andar con Él durante su ministerio. Apóstoles verdaderos. Apóstoles que estuvieron con Él desde el principio. Recordemos, lo dije el domingo pasado, ¿verdad? Hoy en día no hay apóstoles. Ya dejaron de ser. Si alguien hoy se dice que es un apóstol, tiene que tener más de 2000 y resto de años y haber andado con el Señor y haberlo escuchado y decir, yo estuve con Él. Y eso es imposible. Estos eran apóstoles verdaderos. Los que andaban con el Maestro, los que estuvieron con Él, los que durmieron también con Él, ¿verdad? Muchas veces en las calles, en las praderas, en los bosques, porque el Señor no tenía lugar donde recostar su cabeza. Y sus discípulos andaban con Él a tiempo completo. Andaban con Él a tiempo completo. Muchas veces, mis hermanos, creemos que nosotros podemos hacer todo. Lo que ya hicimos es suficiente y ya no hay nada más que hacer. Incluso si Dios nos habla, desanimados, pensando que no hay forma de cambiar, nuestro corazón se cierra
y hablando palabras de derrota, escuchando la palabra del Señor. Pero Pedro tuvo una buena actitud al final. No insistió en no probar de nuevo, aunque sus palabras muestran que lo hizo por respeto al Señor en tu nombre, y tú me lo mandas, ahí yo voy a echar la red. Fue por cortesía, por amor al maestro en ese momento de lo que él estaba diciéndole, pero no tenía tanta fe. Es más, no estaba pensando que iban a sacar nada. Por eso se maravilló. Por eso tuvo temor cuando vio la cantidad de peces, porque vio que aquel que había subido a su barca no era cualquier hombre. Fue el hombre que trastornó la humanidad, al mundo, el hombre que habló palabras que han permanecido a través de los siglos, palabras que han sido atacadas, que han sido tergiversadas, que han sido puestas en tela de duda, pero palabra que va a permanecer y permanecerá hasta que Él venga, porque la palabra de Dios permanece para siempre, mis hermanos. La palabra de Dios permanece para siempre. Y estaban asombrados y maravillados. ¿Qué nos quiere decir el Señor? No usemos más nuestras estrategias carnales sin fe para poder lograr las cosas. Apartados del Señor, no podemos hacer nada. Hay situaciones, mis amados hermanos, como la que estaba pasando Pedro, de mucha preocupación, y Jacobo y Juan, de que no sabían cómo iban a mantener a su familia. Pero Dios tenía algo mejor. Tenía algo mejor. Y Dios siempre también tiene algo mejor para nosotros. Para que aprendamos a qué. A ya no trabajar por nosotros, sino aprendamos a rendirnos a Él. A ver que Él está con nosotros en todas las cosas. Hay señales que nos dicen que con toda su fuerza, que con la fuerza de nosotros no es posible, ¿verdad? Pero muchas veces buscamos una y otra vez, y esto no está basado en la fe, mis hermanos, sino en una confianza carnal. Cuando nosotros tratamos los asuntos de esta vida, confiando en lo que nosotros podamos hacer, estamos actuando carnalmente. Porque el Señor ya nos dijo, estás cargado, estás afligido, estás cansado, estás agotado, estás pasando problemas. Ven a mí que yo te voy a hacer descansar. Pero muchas veces queremos descansar en nosotros y no vamos a descansar. Siempre vamos a estar preocupados y siempre el problema va a estar en nuestra mente. Porque nosotros no podemos cambiar nada. El que puede cambiar las cosas es Cristo Jesús. Nuestra enfermedad solo la puede cambiar Cristo. Nuestra falta económica solo la puede cambiar Cristo. Nuestros parientes que necesitan conocer al Señor, solo Cristo los puede cambiar. No nosotros, no nuestra palabra, sino la palabra del Señor, sino lo que Él nos ha prometido, mis hermanos. Y la palabra de Dios es clara con nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Por eso digo que muchas veces escuchamos la palabra del Señor más pensando en lo que estamos pasando que en lo que estamos recibiendo, y no vamos a recibir nada. Y la palabra del Señor es clara. Dice la palabra en Santiago, capítulo 5, versos 13 al 20. Y aquí está resumido todo, hermanos. ¿Está alguno de vosotros afligido? Yo te pregunto, mi amada hermana, mi amado hermano, ¿hay alguna aflicción en este momento en ti? Usted responda. Y cuando hablamos de aflicción, puede ser aflicción económica, aflicción de enfermedad, aflicción de problemas con nuestra familia, en el trabajo, que no tenemos trabajo, que no sabemos ya qué vamos a comer, que ya no se nos está acabando. Ahí va todo, ¿verdad? La palabra es clara. Hermanos, tenemos que concentrarnos para escuchar la palabra del Señor, para que ella haga el trabajo, y nosotros, si no, no lo va a hacer. O sea, no vuelve vacía, hace el trabajo, sí, pero cuando nosotros estamos dispuestos. ¿Está alguno de vosotros afligido? Dice la palabra del Señor. Yo te pregunto, ¿tienes alguna aflicción hoy? Yo sí. Yo sé que tú también. ¿Qué dice la palabra del Señor? No, ¿qué dice Alexis, el pastor?
No, ¿qué dice mi hermano? ¿Qué dice mi esposo, mi esposa, mi hijo? No, ¿qué dice la palabra del Señor, mis hermanos? Yo no voy nunca a enseñarles a ustedes, puedo aconsejarlos, pero yo nunca les voy a enseñar lo que tienen que hacer. Yo les voy a enseñar lo que la palabra del Señor dice que tenemos que hacer. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Oigan, hermanos. Y tanto que le huimos a la oración, ¿verdad? Y ahí vamos todos, yo creo. Si usted no está entre la lista, pues gloria sea al Señor. Pero tanto que le huimos a la oración. Yo recuerdo una iglesia, ahí en Alajuela, donde pastoreaba, teníamos una semana. Oigan, hermanos, siempre había hermanos que se arrimaban a uno. Pastor, es que mi mamá, ore porque, pastor, usted puede orar por mí para que... Pastor, usted puede orar por esto. Pastor, hermanos, oren por esto. Y se levantaban a dar testimonio. Hermanos, oren por mí. Oren y oren y oren y oren. Y teníamos una semana completa. Una semana que llamábamos la semana de oración. Todos los días a las 7 en el templo. No en la iglesia, ¿verdad? En el templo. Nosotros somos la iglesia. El templo es donde la iglesia se reúne. A veces está mal hablado. Debemos de hablarlo bien, ¿verdad? El templo, el lugar, el edificio donde nos reunimos. Nosotros, la iglesia del Señor, nos reunimos en el templo, ¿verdad? No voy para la iglesia, no, voy para el templo a reunirme con la demás iglesia del Señor, con todos, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Y saben algo, hermanos? Siempre llegábamos los mismos. Y sabe algo también que le cuento. Todos los que pedían oración no llegaban un solo día. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo pienso que ellos no habían leído lo que dice Santiago, capítulo 5 y verso 13 al 20. Al inicio, en el verso 13, yo creo que no lo leyeron. Porque si lo hubieran leído, ahí estuvieran apoyando el culto de oración. ¿Está algún afligido? Sí, pedían oración por aflicciones de la vida. Pero no oraban, no iban a orar a la casa del Señor, no buscaban al Señor en oración. Entonces no tenían respuesta, no la iban a tener, hermanos. Miren, yo puedo orar por ustedes, pero si ustedes no oran, no va a haber respuesta. Es necesario que todos estemos orando. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Yo no entiendo otra cosa más aquí, hermanos. Yo no entiendo otra cosa más que orar. ¿Cuánto ha orado usted por ese problema que está pasando? ¿Cuánta oración le ha dedicado? ¿Cuánto tiempo le ha dedicado en oración a esa aflicción que hoy tiene esta mañana y que yo tengo esta mañana? ¿Cuánto le hemos dedicado? ¿Cuánto, hermanos? La palabra de Dios es clara. Y yo estoy leyendo la palabra del Señor y aquí la tengo, miren. No estoy hablando, aquí la tengo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, dice la palabra del Señor. Es simple. Es simple. No es que si estoy enfermo no tengo que buscar la ayuda médica. Pues claro que sí, obvio, ¿verdad? Pero tengo que orar al Señor para que ese medicamento haga el trabajo que tiene que hacer, pero no tengo que olvidar que el Señor está conmigo y el Señor no me abandona ni me va a abandonar porque Él lo prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él no es mentiroso, en Él no es mentira, Él es verdad. Así que, hermanos, el Señor está contigo en medio de la necesidad que tienes. Ahí está el Señor. ¿No lo has visto? ¿No lo hemos visto esta semana? ¿No lo hemos visto? ¿O es tan grande el problema y le estamos dando tanta atención que no vemos al Señor? Ahí está. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Yo estaba cantando en el baño en la mañana. ¿Está alegre? Cante alabanzas. Porque muchas veces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Que muchas veces cuando nosotros estamos muy bien, demasiado bien, nos olvidamos de dónde proviene todo lo que nosotros tenemos. Nos olvidamos quién es
nuestro proveedor. Nos olvidamos de ese Jehová Rafa, mi proveedor, el que me da las cosas. Por eso la palabra del Señor también nos da una recomendación. Si esta mañana estamos bien, gloria sea al Señor. ¿Qué dice la palabra? Entonces, ¿está alegre? Cante alabanzas. ¿Está triste? Ore. Y esto tiene que ver con la predicación del inicio de Pedro, mis hermanos. Por algo el Señor y el Espíritu Santo lo puso acá, porque Pedro, ¿verdad? Cuando echó la red no tenía fe, él estaba pensando en lo que él sabía, en lo que había hecho toda la noche, en que no había pescado nada, pero dice, Señor, bueno, ya, y si tú me lo dices, voy a echarla. Él no tenía fe que iban a sacar nada. Pedro no tenía fe en ese momento, ni pensaba, además estaba completamente seguro de que iban a echar las redes en balde, de vano, otra vez. Pero no sabía quién le estaba diciendo, echa la red. Muchas veces nosotros no sabemos quién nos está diciendo, haga oración, óreme, hable conmigo. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas al Señor porque está bien, porque está sano, porque está pasándola bien. Cante alabanzas. No piense que todo lo que tiene es porque yo he trabajado esta semana 12 horas de hace como un año. Digo, suponiendo, ¿verdad? No es que está trabajando así. Pues sí estoy trabajando 12 horas. Y me canso un poco, pero es temporal. Pero que yo diga, y por eso es que yo tengo todo lo que yo me compro, porque yo trabajo, porque yo me gano mi dinero. Hermanos, ¿quién te da las fuerzas? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da el trabajo? ¿Quién te permite cada mañana abrir tus ojos? ¿Quién te permite ponerte sobre tus pies? ¿Quién te permite abrir tu boca? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién hace que tu organismo trabaje bien para que te sientas bien ese día? ¿Quién es el que hace todo eso? Si no es nuestro Señor, si no es el que está con nosotros, el que nos conoce, el que sabe lo que nosotros ocupamos. No olvidemos de dónde viene todo lo que nosotros tenemos, mis hermanos. Y si estoy alegre, bueno, voy a cantar alabanza. Si se canta feo, no importa porque no le canta, ¿verdad? Al hermano, ni al esposo, ni a la esposa, ni a su hijo. Usted le canta al Señor. Usted adora al Señor. Hermano, es que yo no canto en la iglesia, pues yo canto feo. Miren, eso a mí me enoja. ¿Y quién dice que yo canto para que me aplaudan? ¿Quién dice que yo alabo a mi Señor para que los hermanos estén contentos? Yo conozco una hermana que ya está en la presencia del Señor, se llama Carmen, mi hermana Carmen. Ella siempre daba un testimonio o algo cantaba. Y ella decía, yo canto feo, pero aquí voy cantando. Hermanos, era una sierva del Señor, una hermana en Cristo, pero a 100. Y siempre lo hacía y no le importaba. Y no le importaba, porque lo hacía para el Señor. Es para el Señor, hermanos. Lo que hacemos es para el Señor. Lo que cantamos es para el Señor. Lo que escuchamos de su palabra es para Él. Todo es para Él. Esta predicación es para Él. Todo. Porque Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza y toda la oración de parte de nosotros. Todo. Él es el único. No hay más. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Hemos estado orando esta semana por los enfermos, mis hermanos. Si hay enfermos, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Llame a sus hermanos. Llame a los de este grupo. Hermanos, estoy enfermo, oren por mí. Y la oración de fe salvará, en otras versiones dice, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Vean que aquí también es imperativo, no es que quizá lo levante o lo haga, no. La oración de fe
sanará, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese, oigan hermanos, si hubiese cometido pecados, o sea, si esa enfermedad es por pecado nuestro, recordemos, hay pecados, y tengo que tomarlo en este momentito para que no se me vaya. Hay pecados que nosotros cometemos todos los días y que son pecados por omisión. ¿Verdad? O sea, ¿qué significa eso? Que muchas veces yo peco, pero no estoy buscando pecar. Y hay otros pecados que son adrede, son pensados. Y el Señor me ha hablado a mí esta mañana, hermanos, para que nosotros podamos entender esto. Muchas veces la enfermedad, los problemas son parte de la disciplina del Señor. O muchas veces estamos enfermos porque estamos en pecado. Y yo lo leo así. La oración de fe salvará al enfermo, verso 15. Y el Señor lo levantará. De donde esté postrado, el Señor lo va a levantar. El Señor te va a levantar porque Él es un Dios sanador y Él es un Dios de milagros, hermanos. No olvidemos eso. El Señor hoy es un Dios de milagros. Y si hubiere cometido pecados el que está enfermo, le serán perdonados también, porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios que es grande en perdonador y que perdona todos nuestros pecados. Pero eso no significa que cuando nosotros pecamos adrede, no vayamos a recibir el castigo del Señor. Sí lo vamos a recibir, porque la palabra del Señor es clara y dice que el Señor al Padre, al que ama, lo disciplina, y el Señor te ama a ti, me ama a mí, por lo tanto nos va a disciplinar, hermanos, tarde o temprano. Por eso nos llama la atención la palabra de que nosotros ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud, ya no estamos bajo el yugo del pecado, pero a veces nos gusta. Y saben, hermanos, vamos a recibir un castigo de parte de nuestro Padre precioso por lo que estamos haciendo mal adrede. Y dice la palabra, vean qué poderosa es la oración. ¿Está alguno afligido arriba? Hago oración. Ahora, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, también le serán perdonados. O sea, un trabajo completo hace el Señor en nosotros. Completo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, hermanos, orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sanados de qué? No solo de nuestra enfermedad, sanados del cáncer que podemos tener en nuestro corazón, porque no hemos perdonado al hermano, porque tenemos cosas en nuestro corazón, y ustedes ya recuerdan la predicación, ¿verdad?, que tuvimos. Y si no, pues escúchela otra vez. Si tienes algo contra tu hermano, pues arréglate y no presentes nada ante mí antes de que te arregles. Por eso dice aquí una vez más la palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que eso no me estorbe, para que eso no me atrase en mi servicio al Señor o en la rapidez con que el Señor va a actuar en mí, hermanos, para sacarme de la aflicción, de la enfermedad, del pecado en que yo esté. Confesaos unos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros. Eso digo yo, ojalá que habríamos orado esta semana, ¿verdad? Unos por los otros para que seáis sanados. Y la oración del justo, eficaz del justo, puede mucho, ¿verdad? Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a usted y a mí. Pero ¿qué pasaba? Oró fervientemente al Señor para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Luego lo vemos enfrentando a los profetas de Baal. Y otra vez oró al cielo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué? Porque estaba creyendo al Señor. Porque estaba seguro de que su vida
estaba al servicio del Señor y que el Señor le estaba apoyando en lo que estaba haciendo. ¿Entendemos esto? Que el Señor nos apoye en lo que estamos haciendo, mis hermanos. No todo lo que hacemos tiene el apoyo del Señor. Pero tenemos que ir hacia eso, a buscar que nuestra vida y lo que hagamos, mis hermanos, agrade al Señor y Él esté de acuerdo con nosotros. Que la oración de nosotros sea poderosa. La oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? Usted y yo. Puede mucho. Muchos justos orando, se puede mucho más. Confía en el Señor. Vamos a ir terminando. Confía en el Señor de todo tu corazón, dice la palabra, y no en tu propia prudencia, no en tu propia inteligencia, no en tu propio saber, dice el Proverbios capítulo 3, verso número 5. ¿Confía en quién? En el Señor. No en lo que yo sé. ¿Saben? A veces yo puedo creer que sé tanto que ya no necesito más de la palabra del Señor y estoy completamente equivocado porque cada día el Señor me enseña nuevamente de Él. Por eso su palabra lo dice en el proverbio. Confía en el Señor, no en tu pastor. No en tu pastor. No confíe en su pastor. Hermano, hermana. A veces dirá, pero ¿cómo? Ya, pero si mi pastor es el ungido de Dios, sí. Pero Él no es el Señor. Yo no soy el Señor. Yo me equivoco, Dios no se equivoca. Yo fallo, Dios no falla. Yo puedo decir en un momento dado algo que no está bien. El Señor nunca se equivocó en su palabra. Siempre fue verdad. Por eso, no confíe en su pastor. No confíe en lo que le dice su hermano. Confíe en lo que dice la palabra del Señor. Confíe en lo que dice la palabra del Señor. Confíe en lo que sale de mis labios hoy, pero que está basado en la palabra de Dios nada más. Todo lo demás puede ser cosa de mi mente. Por eso trato de cuidarme mucho, de hablarles solo la palabra. Solo la palabra. Yo tengo cierta facilidad para hablar o para escribir un poco así como de poesía, no como un poeta, ¿verdad? Pero sí, yo lo he probado. Yo puedo llenarles a ustedes o presentarles un mensaje maravilloso. Un mensaje donde nadie se sienta en esta mañana afectado. Un mensaje donde la palabra que yo hablé a nadie le afecte. Y que todos en la iglesia salieron felices y contentos. Yo no quiero predicar eso, hermanos. Yo quiero predicar la palabra que me confronte, empezando por mí, que soy el que preparo el estudio. Que ya me ha confrontado el Señor. Yo quiero predicar una palabra que venga del Señor, que cambie, que me haga pensar, que me haga meditar, que me duela, que me avergüence también. Sí, esa palabra. Y eso solo lo hace la palabra del Señor, la que tenemos aquí, mis hermanos. La que leemos, en la cual confiamos, en la cual escudriñamos, en la cual vamos, mis hermanos, a buscar del Señor. Por eso la palabra dice, confía. ¿En quién? En la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es el Señor. Este es el Señor. Es su palabra. Confía en Él de todo corazón y no en tu propia inteligencia, no en lo que yo crea, en lo que yo pueda hacer, mis hermanos, porque no voy a hacer nada apartado del Señor. Dice el Proverbio 3:5, apúntelo por ahí.
confiemos en el Señor de todo corazón, de que Él nos va a sacar de la aflicción que podemos estar pasando en este momento, así como lo hizo con Pedro, ¿verdad? No solamente trajo ganancias para su familia por mucho tiempo. ¿Saben por qué? Porque el Señor se lo iba a llevar. Se lo iba a llevar a andar con Él y dejó a la familia de Pedro, de Jacobo, los demás, provista de alimento por mucho tiempo. Estamos viendo eso, ¿verdad? Qué lindo. Por algo las redes, las barcas se hundían. Esa venta de pescados, ¿verdad? Porque ya estaban afuera del agua, ya estaban pescados. Esa venta de pescados significó providencia para la familia de los pescadores, para la familia de Pedro, que ahora dice, ya no iba a pescar más. A partir de ese momento, las redes quedaron ahí, todos los aparejos quedaron ahí, la barca quedó ahí, otros fueron a pescar en esa barca. Ya Pedro ahora iba a pescar hombres, iba a aprender del Señor, iba en muchas ocasiones a ser reprendido por el Señor mismo, ¿verdad? Iba a pasar tristezas, dolores a la par del Señor. Pero después de que fue pulido por Dios, de que fue tomado también por Satanás, Pedro, un hombre de Dios, guía a los hermanos, los confirma que Dios también esta mañana, a ti y a mí, igual que como cambió a Pedro y nos llamó también a ser pescadores de hombres, que todo lo que pasemos, que toda nuestra confianza esté puesta en el Señor, mis hermanos. ¿Saben por qué en las iglesias de hoy en día hay tan poca gente? Hablando de las iglesias verdaderas del Señor, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias que no son iglesias verdaderas del Señor, donde se predica un evangelio que no es el evangelio de la palabra, entonces no le puedo llamar ni evangelio, donde se predica algo que no es la palabra del Señor, donde Jesús no tiene la preeminencia, donde el Espíritu Santo no tiene lugar, sino solo la alegría de mi corazón, solo lo que yo sienta, solo lo que está en los sentimientos en mi mente. Esas no son iglesias del Señor. ¿Sabe por qué en las iglesias verdaderas del Señor se reúne tan poca gente? Y usted puede decir, no, pero es que en mi iglesia se reúnen 400, sí. ¿Sabe cuántos andaban con el Señor detrás de Él? Miles. Miles. De manera que Él mejor se trepaba a una barca porque no podía. ¿Sabe por qué tan poca gente? Yo le voy a contar por qué. Yo le voy a decir para terminar esta mañana. Porque el día de hoy nosotros tenemos que creer por fe. Antes ellos veían al maestro y entonces buscaban porque veían. Miren, había comezón de oír, no solamente la palabra, comezón de muchas cosas. Veían al maestro, sabían lo que había hecho y la gente le buscaba. Hoy nosotros todo lo que tengamos que hacer, todo lo que nosotros querramos, tenemos que obtenerlo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y eso es difícil, hermanos. Es difícil. Porque ¿qué nos dice la palabra en Hebreos acerca de la fe? Capítulo 11. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. O sea, lo que nosotros vamos a recibir hoy, no lo vemos, solo lo obtenemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y la gente tiene comezón hoy en día de ver. Por eso donde hay alguien ahí que se paró y puede ser alguien influenciado por Satanás, porque él tiene poder también, y hizo algo ahí que puede llamarse milagro o lo que sea. Y la gente corre y se reúnen ahí, mis hermanos, porque quieren ver. Este pueblo, dice el Señor, decía, este pueblo demanda señal, este pueblo quiere ver señales, quiere ver cosas físicas, pero nosotros no andamos por medio de lo físico, de lo que vemos. El Hijo de Dios, usted y yo, andamos por fe, mis hermanos.
Andamos por fe. Y a muchos hermanos, esto no les parece muy bueno. Y entonces prefieren no reunirse. O prefieren ir donde se ve algo que muchas veces no es del Señor. Cuando el Señor obra, y ahora sí, hermano, el pastor dice que termina cada rato y no termina, ¿verdad? Cuando el Señor obra por medio de nuestra confianza, los resultados que vamos a tener son mucho más de lo que esperamos. Es sobrenatural, abundante, contundente, sorprendente. Nosotros nunca podríamos lograr jamás lo que el Señor hace por nosotros. Él abre las puertas, hermanos. Él va a abrir las puertas en el nombre de Jesús. Él va a abrir la puerta para ese problema que tienes. Ora al Señor si estás afligido. Ora al Señor, dice la palabra. Él va a abrir las puertas, no nosotros. Él, créele al Señor. Él toca los corazones. Él hace el milagro. Porque Él es el Dios Todopoderoso, no nosotros. Deja ya ese conflicto en las manos de Dios. Confía plenamente en Él. Muchas veces decimos, sí, Señor, yo creo en ti, pero en nuestro corazón no estamos pensando que el Señor va a hacer lo que nosotros necesitamos. No va a hacer el trabajo en nuestras vidas. Dejemos todo en las manos del Señor. Y creamos que por fe vamos a recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos creemos esto? Dice la palabra en Juan 15:5. Apréndase este verso, mi amado hermano, mi amada hermana. Yo creo que ya lo debe estar recitando, ¿verdad? Juan 15:5, ¿qué dice? Separados de mí, nada podéis hacer. O nada podéis hacer. Preguntémonos esta mañana, ¿estamos confiando plenamente en Dios para esa aflicción, para eso que tenemos? Dios tiene, al igual que con Pedro, algo grande para ti y para mí. Algo grande. Solo tenemos que basarnos en la fe en Dios, obrar por fe, que nuestra base, que nuestra seguridad, que lo que nosotros hacemos esté en Cristo, como dice el proverbio, en la roca eterna. Gloria sea al Señor. Les dejo este verso final que está en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, mis hermanos. En este mundo no lo vamos a encontrar. En mí no lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que toda buena dádiva, o sea, todo regalo, toda misericordia, todo amor, todo lo que hay bueno para nosotros y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre, viendo por usted y por mí. Mateo 6:33. Quiero darles palabra, hermanos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. También dice en el Salmo 127, si el Señor no edificare la casa, o sea, si el Señor no es el que está trabajando en el problema, en la aflicción que yo tengo, en vano va a ser lo que yo haga. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, mis hermanos. Dice el Proverbio 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella.
Estás recibiendo la bendición del Señor. Dice, nos enriquece y no nos da tristeza, nos da alegría. Y si estamos alegres, ¿qué aprendimos? Cantemos al Señor. La verdadera bendición proviene de Dios, no trae tristeza, sino alegría, hermanos. Confiemos plenamente en el amor y la fidelidad de Dios. El Señor bendiga su palabra preciosa esta mañana. Que el Señor haya traído por medio de su palabra bendición para tu vida como para conmigo. Que esta palabra, hermanos, entre en nuestro corazón y sea puesta por obra, ¿verdad? Que sea puesta por obra. Que ya no voy a hacer las cosas por mí, que ya no voy a preocuparme tanto de las aflicciones, sino, ¿qué aprendí hoy? Estoy afligido, voy a orar. Estoy enfermo, oremos unos por los otros. Estoy alegre, le canto a mi Señor. Y que todo lo que nosotros querramos sea de parte de Dios, porque sin Él no podemos hacer nada, mis hermanos. Y la bendición de Dios, apunte ese Proverbio 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Que Dios me los bendiga, me las bendiga grandemente en esta semana que inicia, que sea de gloria y honra para su nombre. Que sea de victoria en Cristo Jesús. Que sea, mis hermanos, para que confiemos plenamente en el Señor. Porque Él siempre tiene algo bueno para nosotros, como lo tuvo con Pedro esta mañana, y cambió su vida, mis hermanos. Cambió la vida de Pedro totalmente. Vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra preciosa, maravillosa, pero que también nos confronta, que también nos hace pensar cuánto estamos confiando en ti y no en nuestra propia fuerza. Señor, gracias porque tu palabra hoy ha sido clara con nosotros. Traías un trabajo especial para Pedro, le mostraste tu poder, Señor, en el milagro de los peces. Y este hombre reconoció que era un pecador, y tú le diste el mejor trabajo que puede recibir alguien sobre la tierra. Ya no vas a ser más pescador de este mundo, ahora vas a pescar para mí hombres, almas. Que así, Señor, como nos has enseñado esta mañana también por medio de tu palabra, aprendamos a confiar de que tú estás con nosotros, aún en medio del dolor, de las dificultades, de las necesidades, de los dolores de esta vida. Tú estás con nosotros para pulirnos, para cambiarnos, Señor, para hacernos mejores hijos e hijas de Dios. Hijos tuyos e hijas tuyas, Señor. Que aprendamos, Señor, se quede en nuestro corazón, que sin ti nosotros no podemos hacer nada, mi Señor. Que aprendamos que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de los cielos. Y como dice el proverbio, la bendición tuya no trae tristeza, sino alegría a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, que esta mañana nos alegremos, sea cual sea nuestra situación. Que te demos gracias, sea cual sea nuestra situación. Que nuestros labios se abran para cantar alabanzas. Y si estamos enfermos, pidamos oración y oremos también nosotros mismos. Y todo lo que recibamos va a ser por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ha guiado, y toda honra y toda gloria
sean para ti, mi Señor, eternamente y para siempre. Porque como dice el Apocalipsis, tú fuiste el único que se halló digno de abrir el libro donde están nuestros nombres escritos y abrir los sellos, Señor, de todas las cosas. No se halló a nadie digno, solo al Hijo del Cordero de Dios. Ese eres tú, mi Señor, el que fue hallado digno para alabanza, porque eres el único que mereces honra y gloria eternamente y para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús esta mañana. Y en ese nombre precioso pedimos todas las cosas. Amén y amén.